Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, más que de una reza, vamos a hablar de un auténtico unicornio. El unicornio primigenio, al menos para mí, una obsesión personal que me ha perseguido durante 20 años y que por fin he conseguido encontrar de la forma más casual y prosaica. Estoy hablando de este Elric, el retorno a Melniboné, con dibujo de Druillet y textos del creador del personaje Michael Moorcock. En la edición que yo quería, la edición enorme en esta grapa, apenas 21 páginas, pero enorme, que es la que yo llevaba buscando tanto tiempo y que estaba inencontrable. Esto es, ya digo, un auténtico unicornio para mí y que, bueno, esto no lo conoce casi nadie. Y a pesar de que hace un año así salió una reedición, luego os la pondré mucho más pequeña. Para que os hagáis una idea del tamaño, no cabe ni en pantalla. Mira, os voy a poner un integral europeo. Fijaos la diferencia de tamaño. Esto es un integral europeo, que ya es grande de por sí, pues fijaos el tamaño. Y es que las ilustraciones de Druillet, ahora la vais a ver, merecen este tamaño y más. Es impresionante. Druillet, para el que no lo conozca, porque han pasado mucho tiempo desde que este hombre no abandonó, porque nunca ha abandonado en sí el mundo del cómic, pero sus últimas obras importantes son de finales de los 80, principios de los 90, en el 89 puede ser, pero es un pilar fundamental del nuevo cómic franco-belga, el cómic que dio lugar a Les Humanoids, al Metal Hurlant y toda la revolución que vino con ellos. De hecho, este Druillet, junto a gente como Moebius, gente como Dionet, son los creadores de precisamente Les Humanoids y de la revista Metal Hurlant, que ya hace poco hablamos de ella, que revolucionó el cómic franco-belga europeo y luego dio el salto a Estados Unidos con la versión heavy metal de la revista. Pero bueno, al principio Druillet era un adolescente prácticamente, un adolescente al que un día uno de sus amigos, que se llamaba Bukowski, no, se llamaba Jabukovsky, le trae un libro que no es, que está en inglés, ni siquiera está traducido al francés y que su amigo le traduce y le vuela la cabeza. Es la primera aventura del príncipe albino de este Elric de la mano de Michael Moorcock. Druillet dice que era un lector ávido de Lovecraft, de los mitos de Chulu, pero el descubrimiento de la fantasía heroica a través de este Elric le voló la cabeza y a partir de ahí pues se fue metiendo más en este tipo. Bueno, sus cómics siempre han sido de ciencia ficción y fantasía, se fue metiendo más en este fantasía heroica, este tipo de historias, y después de coquetear con la fotografía pues se lanzó a la ilustración y precisamente algunas de sus primeras ilustraciones son estas. Ahora ya, sujetaos, fijaos la calidad, el detalle del dibujo, cómo representa Melniboné, alucinante. Bueno, pues él junto a unos amigos hicieron una revista o un fanzine llamado Moi Auzi, en el que él hace un par de ilustraciones representando, sin permiso de Moorcock, para nada. Recordemos que estamos en los años 60, principios de los 70, no hay internet, no hay forma fácil de comunicarse entre autores, así que estos amigos hacen un único número de esa revista, esta que tenéis en pantalla, y allí Druillet hace un par de ilustraciones. El proyecto no continúa, pero llama la atención de una editorial que le encarga más ilustraciones, le paga unos cientos de francos y él continúa haciendo páginas, aunque luego la editorial pierde interés, pero tiene suficiente material, fijaos, tiene suficiente material para que se publique un portfolio, una especie de carpetita con las páginas sueltas, fijaos en esto, las páginas sueltas, fijaos el detalle. Fijaos, para mí esto es Melniboné. El que no haya leído Elric no entenderá, pero es la decadencia, la corrupción, un imperio antiguo, poderoso en decadencia, pero que atesora la riqueza del pasado y la representación de esa decadencia, esa crueldad, pues es que nadie lo ha representado mejor. El caso es que ese portfolio en Francia pues funciona muy bien.
y son páginas sueltas, 20 o 21 páginas, funciona muy bien. Hoy día es encontrable a precios prohibitivos, por ejemplo este a 320 euros y con la 300 y pico de euros, y con la curiosidad de que los textos no estaban escritos por Moorcock. Moorcock ni sabía que esto existía, pero fue tanta la fama que tuvo, fijaos, fue tanta la fama que tuvo que trascendió fronteras y una pequeña editorial inglesa de Brighton, Unicorn, de ahí viene lo de el unicornio, los cómics muy difíciles de encontrar, muy difíciles de conseguir, son unicornios. La editorial se llama Unicorn y publicó el primer cómic, es decir, con portada, grapado, etc., de esta obra, con las 21 ilustraciones primigenias, pero lo hizo con la portada morada, lo estáis viendo, y en lugar de blanco y negro era morado y blanco. Algo raro, algo que extraño, y ahí esa es la versión que yo descubrí hace, no sé, 20 años, cuando vivía en Inglaterra. Yo vivía en Brighton, precisamente, Brighton, ciudad de origen de esta editorial, y en la biblioteca, descubrí, amplié muchos mis horizontes del cómic, porque yo había abandonado ligeramente, bastante, el cómic cuando viví en España a principios de los 2000. Los 90, aunque soy un defensor de lo que se consiguió en el cómic en esa época, sin Image y todo lo que vino con ella, no tendríamos el mercado independiente tan rico y diverso que tenemos hoy día. Como lo he dicho mil veces, sin Witchblade no tendríamos Lazarus hoy. Sin Spawn no tendríamos Invencible. Y como eso todo. Pero yo estaba ya un poco agotado, desencantado, y aunque seguía comprando por inercia cosas como la Dolmen y la Ultimate Spider-Man, por ejemplo, pero apenas seguía series regulares. Y cuando fui a Inglaterra, pues después de asentarme, conseguir trabajo y tal, pues me picó el gusanillo, y en la biblioteca allí estaba muy bien surtida, pero de todo menos de superhéroes. Había muchísimo cómic inglés, la 2000 AD, por supuesto, pero también allí descubrí cosas como las adaptaciones de las novelas cortas de Canción de Fuego y Hielo, que es como se llamaba entonces, mucho antes de la serie Juego de Tronos. Esas adaptaciones que para mí me encantaron. No conocía las novelas originales, no sabía que eran parte de un mundo mucho más grande, las aventuras de Dunk y Egg, y que luego se han publicado en España. Tenéis vídeo en el canal, enlace en comentarios, estás de aquí, y que ahora han anunciado que van a ser una serie. Espero que no la jodan, porque las novelas y los cómics, sobre todo los cómics, son buenísimos. Pedazo de dibujo, una adaptación perfecta de las historias, que son muy buenas y le da un color increíble. Lo recomiendo. El caso es que allí descubrí esos cómics, descubrí muchos cómics de la 2000 AD, y descubrí esta obra dentro, bueno, en la edición inglesa, esa edición de la portada morada, la que estáis viendo, y me volvió loco. Vuelvo a enseñar las ilustraciones. Esto es el Druillet de los años 70. La representación de Melniboné, una historia corta que nos cuenta el retorno de Elric a Melniboné y a su amada. Fijaos. Como historia, pues es una curiosidad, quizás sirve para profundizar un poco en la relación entre Elric y su amada, pero un poco más. De hecho, esto se deja de lado en muchas de las de los compendios sobre la obra, pero el nivel gráfico es alucinante. Puede que a algunos os suene estas páginas, pero no hayáis leído esta historia, porque Druillet las reutilizó, muchas de estas páginas, en sus obras, en la de las puertas, por ejemplo, en sus obras que siguió publicando en los 70 y los 80, John Sloan y todo lo demás. Por cierto, que haría falta que alguien volviera a publicar aquí las obras de Druillet, que llevan muchísimo tiempo sin editarse en España, y que ahora en Estados Unidos han empezado a editarse, no de Druillet, pero por ejemplo esta obra se ha reeditado dentro de la biblioteca del Campeón Eterno o algo así. Ahora os lo mostraré. Bueno, pues me voló la cabeza, pero claro, esto, la edición original de esa
de ese cómic inglés con la portada morada y las tintas moradas era de los años 70, 1977 o así. No sé cómo, seguí en la biblioteca, yo lo conseguí, pero cuando quise buscarlo, imposible de encontrar y a precios totalmente prohibitivos. Luego me enteré que es que estaba tan caro porque esa obra era impublicable. Se había publicado en Inglaterra en esa edición de Unicornio, sin permiso de Druillet, que amenazó con demandar. A lo que Moorcock tuvo que salir a defender a la pequeña editorial y a contrademandar o a amenazar con contrademandar, porque para empezar Druillet no tenía, desde el principio no tenía permiso para usar el personaje. Así que Moorcock hizo un viaje en coche con su familia, que él lo cuenta en su foro personal. Es un foro donde se habla sobre su obra y en el que es administrado y participa. Si tenéis curiosidad, aquí os dejo en comentarios el enlace. Y él mismo en ese foro comenta que fue un viaje infernal, que llegó a Francia y que se reunió con Druillet y allí sellaron un pacto en el que dejaron que esa edición se agotara, se vendiera, para no perjudicar a la pequeña editorial, que creo que ya no existe, y que a partir de ahí nunca más se reeditaría. Se convirtió en un objeto de coleccionistas que pagaban auténticas fortunas por ella, y ahí acaba la historia. Pero después, 20 años después, se vuelven a encontrar en una convención o algo así, entre Druillet y Moorcock, y allí pues logran llegar a un acuerdo y logran que se vuelva a publicar en esta edición. Esta edición, aquí lo veis, del 97, en el que se incluyen todas las páginas de la edición de Unicorn con texto de Moorcock, porque las ediciones originales en Francia, el portfolio tenía textos de otro autor, de un amigo de Druillet. Y esto se hizo en el 97 y tuvo bastante éxito, muy caro para la época. Estamos hablando de 28 libras para apenas 20 páginas. Y ahí acaba la cosa. De nuevo se convirtió en un objeto de coleccionista y muy buscado, porque no volvió a publicarse del 97. Pero el año pasado, en el 2000, bueno, o en el 2000, en el 2022-2021, se inició una recopilación de las obras de Moorcock en cómic, la colección del Campeón Eterno, el Eternal Champion, y en su primer volumen incluyen esta pequeña historia y también lo que sería la primera adaptación en cómic de Elric, que no es ni, por supuesto, la de First Comics, ni es esta. Fue una a manos de Cawthorne se llamaba el tío. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes. Es la primera adaptación en cómic del Príncipe Albino. Una adaptación con un dibujo totalmente diferente al de Druillet, que no le falta calidad, pero después de unas páginas iniciales muy buenas, pues el mismo autor dice que le metieron demasiado prisa y que se convirtió en una pesadilla el encargo, y dice que lo pasó bastante mal, no quiso acercarse nunca más al personaje. Esa edición cuenta la primera historia de Elric, y se incluye en ese tomo, que está muy baratito en Amazon, lo tenéis por 17, 18 euros, no recuerdo. Incluye esta historia y otra, es un tomo de bastantes páginas a muy buen precio, pero a un tamaño ya comic book estándar, bastante reducido. Y yo, desde que descubrí en Inglaterra esta obra al tamaño original de la edición de Unicorn, es la que quería. Así que ya cuando había perdido la esperanza, pues la encontré y aquí la tenéis. Y ya digo que tiene los textos de Moorcock, del creador original del personaje, muy poéticos y tal, y narra la vuelta después de vagabundear por los reinos jóvenes, vuelve a Melniboné. Allí, bueno, se enfrenta a su primo, que es el regente, y tiene un encuentro. No hay mucho que contar, pero el dibujo y el diseño de Melniboné
para mí no ha sido nunca igualado, ni siquiera en las adaptaciones que hemos visto ahora de las obras que nos ha traído Yermo. Esto tiene toda la locura de los años 60, 70, de la calidad del trazo de Druillet en su mejor momento. Y en fin, en blanco y negro, a este tamaño, es una locura el detalle. Increíble. Y nada más, es una deuda pendiente que tenía conmigo mismo, que por fin he conseguido encontrar. Ya digo, cuando menos lo esperabas y sin buscarlo ya, pues apareció en el sitio más improbable, en Amazon. No sé cómo llegó una copia que ya tiene sus años, ya digo, del 97, ajada y ya empezando a amarillear el borde. Pero bueno, muy contento, no importa el cómo ni el dónde, lo que importa es que ya está aquí. Ahora a disfrutarlo una y otra vez, porque es que el dibujo es alucinante. Para los que seáis fan del personaje, es una edición más que recomendable. Para los que os guste el dibujo de Druillet, pues lo tenéis ahora mismo si tenéis suerte, no sé si saldrá alguna copia suelta más en Amazon, si no, tenéis la edición de la nueva recopilación del Campeón Eterno, que empezó a salir el año pasado o así, y que incluye esta historia, formato más reducido, pero buena calidad de reproducción. Esto, aparte de la portada, que esto pedía a gritos una tapadura para lo que costaba, pero bueno, pero el papel es muy bueno, la reproducción es impecable, parecen grabados. Esto originalmente, las primeras planchas estaban coloreadas, menos mal que luego se publicó en blanco y negro. La edición de Unicorn en inglés sigue estando a precios desorbitados, el portafolio en francés también, y esto pues es la más asequible y la verdad es que la que más me gusta, porque con las tintas moradas la verdad esto quedaba raro. Mejor en glorioso mar blanco y negro, como suele decirse. Un último repaso y ya lo dejamos. Fijaos esto. Esta es la portada de la edición americana recopilatoria. Fijaos el detalle, la locura, es que alucinante. Estas páginas fueron recicladas y reutilizadas en otras obras de Druillet, pero nunca han encajado tan bien en ninguna como lo hacen aquí. Y nada más, lo dejamos. Un saludo y bueno, antes de terminar, pues unas palabras del editor en la que hace un resumen muy somero de lo que yo os he contado sobre los problemas de reimpresión de esta saga y de esta obra, y de que por fin pudieron hacerla en el 97 y hasta el año pasado me volvieron a reimprimir. Esperemos que sea la última vez que queda fuera de impresión y que esté siempre disponible, porque el dibujo lo merece. Lo dicho, un saludo y hasta la próxima.